En esta diapositiva están mostrando otra técnica para separar moléculas, particularmente ácidos nucleicos, tanto de DNA como de RNA, y proteínas. Eh, Esa se llama la técnica de electroforesis. Nos permite separar eh, moléculas por carga y por tamaño. Entonces, una de las electroforesis es la de electroforesis en geles de agarosa. La agarosa es un polímero obtenido de las algas. Cuando se polimeriza forma unas mallas, generalmente con orificios grandes, que permiten separar moléculas grandes como las moléculas de DNA. Entonces se calienta la garosa, se disuelve en el buffer, se coloca en un recipiente donde se solidifica y se forma la malla. Se hacen unos orificios donde se siembran eh, los fragmentos de DNA y RNA que van a ser, particularmente DNA, que van a ser separados por tamaño. eh, Posteriormente estos se colocan en una cámara electroforesis. Entonces las muestras de DNA se colocan hacia el polo negativo. Los DNAs y RNA, como tienen cargas negativas por los grupos fosfatos, se van a desplazar desde el polo negativo hacia el polo positivo y se van a separar. La carga es prácticamente la misma, entonces la separación de las moléculas de DNA va a ser por su tamaño. Una vez se separan las moléculas que no se observan, se colorean con bromuro de tirio, el cual entre se intercala entre las bases nitrogenadas, y cuando se ilumina con luz ultravioleta, él florece, da una fluorescencia naranja que permite separar. Entonces aquí nosotros observamos unos DNAs de referencia, es decir, que ya conocemos los tamaños, y aquí están las muestras, y los tamaños de las muestras los deducimos comparando con los tamaños de las muestras en pares de bases de los DNAs de referencia. Particularmente para la separación de proteínas que son más pequeñas, entonces se utilizan unos geles donde el agente polimerizante es la acrilamida y el agente entrecruzante es la metilenbisacrilamida. Entonces la mezcla de acrilamida y bisacrilamida da unas mallas que son con unos orificios más pequeños para separar moléculas más pequeñas. Estos geles de poliacrilamida también se utilizan para separar DNAs de muy pequeño tamaño y moléculas de RNA que generalmente son también de DNAs de tamaños muy pequeños. Entonces aquí está la estructura de la acrilamida, aquí está la estructura de la bisacrilamida. Uno de los tipos de electroforesis son las electroforesis denaturantes. Denaturantes básicamente busca, uno, darle a todas las proteínas unas tienen cargas positivas, otras tienen cargas negativas, otras son neutras. Entonces para poder separarlas por tamaño, entonces a todas las proteínas de una mezcla se les puede volver negativas agregándoles un detergente que es el sodio o es el sulfato. Eso las vuelve negativas a todas. Además las desnaturaliza eh, por su carácter de detergente. Adicionalmente, las proteínas se pueden denaturar rompiendo los enlaces disulfuro mediante sustancias como el ditiotraitol o como el mercaptoetanol, que tienen grupos sulfidrilo, es decir, la forma reducida que nos reduce los enlaces disulfuro y nos produce la separación de los enlaces disulfuro formándose dos grupos sulfidrilo. Entonces, digamos que cargas negativas por SDS, desnaturación por el detergente y además ruptura de los enlaces disulfuro. Digamos, son tres mecanismos en los cuales se denaturan las proteínas, y por eso la electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS son electroforesis denaturantes. Entonces también se colocan unos proteínas de referencia, tamaños conocidos, y estas son muestras que dan unas bandas cuyos tamaños se deducen comparando con el tamaño de las proteínas de referencia.
En este caso no se dan en pares de bases, sino darían en daltons o en kilodaltons. La tinción, para poder, cuando se hace la electroforesis, las proteínas no se ven, para poderlas visualizar hay que teñir los geles con azul de Kumasi o con nitrato de plata para poder las bandas. También la separación de las proteínas se hace por tamaño. Las proteínas más pequeñas migran más rápido, entonces se encuentran en la parte de adelante del gel, y las proteínas más grandes migran más despacio. Los ácidos nucleicos lo mismo, los más pequeños se desplazan más rápido y los más grandes se demoran más. Entonces este sería un DNA de un tamaño mayor y esto sería un DNA de un tamaño menor. Otro tipo de electroforesis es electroforesis en condiciones no denaturantes, como el isoelectroenfoque. Entonces generalmente los geles se hacen que tengan unos tamaños muy grandes para que las proteínas no se separen por tamaño. Entonces los geles para hacer isoelectroenfoque son geles de agarosa, mediante unas sustancias, anfolitos, en el gel de agarosa se genera un gradiente de pH 4, 5, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Hay diferentes pHs a lo largo. Se colocan las proteínas cargadas positivamente hacia el polo positivo de la electroforesis y las proteínas cargadas negativamente hacia el polo negativo. Entonces cuando se enchufa, las proteínas positivas migran hacia, las negativas migran hacia el polo positivo y las proteínas positivas migran hacia el polo negativo. ¿Hasta cuándo migran? Migran mientras tienen carga. Cuando llegan a un punto que es el punto isoeléctrico, es decir, cuando las proteínas ya pierden su carga, entonces a eso se llama el punto isoeléctrico. Entonces esta proteína aquí llegó a su punto isoeléctrico y ya no se desplaza más. Esta proteína aquí llegó a su punto isoeléctrico y ya no se desplaza más. Entonces separación de las proteínas por carga en el isoelectroenfoque hasta un pH que es igual a su punto isoeléctrico, es decir, el pH donde la proteína ya no tiene ni carga positiva ni carga negativa. El pH de la proteína es 0.